En los anales de la historia, hay un capítulo que resuena con el estruendo de la batalla, la valentía de los soldados y el sacrificio de una generación entera. Este es un relato de heroísmo y tragedia, de avances tecnológicos y devastación sin precedentes. Esta es la historia épica de la Primera Guerra Mundial. Desde los campos de batalla de Europa hasta las trincheras enlodadas de Flandes, la Gran Guerra, como también se le conoce, envolvió al mundo en un torbellino de conflicto y desesperación. Fue un momento en que las naciones se alzaron y chocaron en una lucha titánica por el dominio y la supervivencia. Los rugidos de los cañones resonaron en los valles, mientras los aviones trazaban líneas en el cielo y los tanques irrumpían en la tierra de nadie. Fue un espectáculo de fuego y acero, donde la bravura y el miedo se entrelazaron en un ballet mortal. Pero la Primera Guerra Mundial no solo fue una batalla de hombres armados, sino también un conflicto que transformó la sociedad, redefinió el papel de las mujeres y sentó las bases para el mundo moderno. Fue un periodo de cambio y turbulencia, donde las viejas certezas se desmoronaron y emergieron nuevas realidades. La Primera Guerra Mundial vio el nacimiento de la aviación militar a gran escala. Los aviones fueron utilizados para reconocimiento, bombardeo y combate aéreo. Se desarrollaron nuevos modelos de aviones como cazas monoplanos y bombarderos pesados, y se experimentaron técnicas de combate aéreo que sentaron las bases para la aviación militar moderna. También presenció la introducción y el desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva, como la ametralladora, el lanzallamas, el gas venenoso y los tanques. Estas armas cambiaron drásticamente las tácticas de combate y aumentaron la letalidad en el campo de batalla. Las comunicaciones militares se mejoraron significativamente durante la guerra. Se utilizaron teléfonos de campo, radios y telégrafos para transmitir órdenes y coordinar movimientos de tropas. Esto permitió una coordinación más eficiente entre unidades y comandantes en el campo de batalla. No se puede negar que la Primera Guerra Mundial marcó el inicio de una nueva era en la tecnología naval. Los submarinos se convirtieron en una amenaza importante para los buques de guerra y los convoyes de suministros, y se desarrollaron nuevas técnicas de guerra antisubmarina. Además, los acorazados y cruceros de batalla experimentaron mejoras en su diseño y armamento. Por último y no menos importante, también impulsó avances en medicina militar y cuidado de heridos. Se desarrollaron nuevas técnicas de cirugía de emergencia, como la técnica de paquete estéril, que es el procedimiento utilizado en entornos médicos y quirúrgicos para garantizar la esterilidad de los instrumentos y materiales utilizados durante los procedimientos. Consiste en envolver los instrumentos y materiales en un paquete hermético y esterilizado para protegerlos de la contaminación hasta que sean utilizados. Además de esto, se mejoraron los sistemas de evacuación y tratamiento de heridos en el campo de batalla. A medida que recordamos aquellos días sombríos y honramos el sacrificio de aquellos que lucharon y murieron, también reconocemos la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de reconstruir y sanar. La Primera Guerra Mundial, con toda su tragedia y su gloria, sigue siendo un recordatorio eterno de la fragilidad de la paz y la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Debemos recordar que a la Gran Guerra la precedió un periodo de relativa calma dentro de Europa, lo que se conoció como la Belle Époque o Bella Época. Fue un periodo de estabilidad, prosperidad y avances culturales que abarcó desde finales del siglo XIX hasta 1914. Este periodo se caracterizó por el optimismo, la innovación y la confianza en el progreso en varios países europeos, particularmente en Francia. La Belle Époque se destacó por el florecimiento de las artes, la moda, la arquitectura, la literatura y la ciencia. Fue una época de importantes avances tecnológicos como la electrificación, el teléfono, el automóvil y la aviación, que transformaron la vida cotidiana y facilitaron el desarrollo económico. En términos culturales, la Belle Époque vio el surgimiento de movimientos artísticos como el impresionismo, el postimpresionismo y el Art Nouveau,
así como la proliferación de la literatura, la música y el teatro. La moda también experimentó cambios significativos, con el auge de diseñadores como Paul Poiret y Coco Chanel. Entonces, si pudiéramos tomar como referencia algún punto de partida para relatar la historia de la Gran Guerra, sin duda empezaríamos con la Guerra Franco-Prusiana y la posterior unificación alemana. La unificación de Alemania se logró en gran parte a través de una serie de guerras lideradas por Prusia bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. En 1864, Prusia y Austria derrotaron a Dinamarca en la Primera Guerra de Schleswig, lo que permitió a Prusia obtener el control sobre los ducados de Schleswig y Holstein. En 1866, Prusia derrotó a Austria en la Guerra Austro-Prusiana, consolidando su dominio sobre los estados alemanes del norte y excluyendo a Austria de la Confederación Germánica. Finalmente, en 1870 y 71, Prusia lideró la Guerra Franco-Prusiana contra Francia, que culminó con la victoria prusiana y la unificación de los estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia. El 18 de enero de 1870 se proclamó el Imperio Alemán en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, simbolizando la unificación de los diversos estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia. Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador de Alemania, consolidando así el poder político y militar de Prusia en el centro de Europa. Esta unificación alteró significativamente el equilibrio de poder en el continente. Alemania emergió como una potencia dominante en Europa, desafiando el predominio tradicional de Francia y alterando las alianzas y rivalidades entre las potencias europeas. La formación del Imperio Alemán sentó las bases para futuros conflictos y tensiones que eventualmente desembocarían en la Primera Guerra Mundial décadas más tarde. La causa principal de la Guerra Franco-Prusiana fue la disputa sobre el trono español vacante, que había sido ofrecido al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, de la Casa Real de Prusia. Francia se opuso enérgicamente a esta propuesta, temiendo que una alianza entre Prusia y España fortaleciera aún más a su vecino del este. Ante la oposición francesa, el príncipe Leopoldo renunció a su candidatura al trono español. Sin embargo, la situación empeoró cuando el canciller prusiano Otto von Bismarck filtró una versión editada de los eventos, haciendo parecer que Francia había sido humillada por Prusia. Esto provocó un aumento de las tensiones entre ambos países y contribuyó al estallido de la Guerra Franco-Prusiana. La guerra comenzó en julio de 1870 y fue marcada por la rápida movilización y el uso de tácticas militares modernas por parte de Prusia, liderada por el estratega militar Helmut von Moltke. Las victorias prusianas en las batallas de Sedan y Metz llevaron a la captura del emperador francés Napoleón III y a la caída del Segundo Imperio francés. Tras la derrota de Francia en la guerra y la caída del Segundo Imperio francés, se proclamó la Tercera República Francesa. Posteriormente, en 1874, los monarcas europeos reunidos en el Palacio de Versalles eligieron al príncipe Alfonso XII, hijo de la reina Isabel II, para ocupar el trono español. Esta elección buscaba restablecer la estabilidad en la península ibérica y evitar un conflicto adicional entre Francia y Prusia. En 1879 se formó la doble alianza entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro, un acuerdo que tuvo un impacto significativo en el equilibrio de poder en Europa. Esta alianza se estableció como respuesta a los cambios políticos y militares en el continente, especialmente después de la unificación alemana y la Guerra Franco-Prusiana. La doble alianza fue el resultado de los intereses comunes de Alemania y Austria-Hungría en mantener su posición frente a las potencias rivales, especialmente Francia y Rusia. Ambos países compartían preocupaciones sobre posibles amenazas a su seguridad y buscaban fortalecerse mutuamente. Para Alemania, la alianza con Austria-Hungría proporcionaba un aliado poderoso en Europa Central, lo que reforzaba su posición como líder del nuevo imperio alemán. Además, la alianza aseguraba a Alemania una zona de influencia en los Balcanes y los territorios eslavos,
donde Austria-Hungría tenía intereses históricos y territoriales. Por otro lado, para Imperio Austrohúngaro, la doble alianza representaba un respaldo crucial en su política de contener la influencia rusa en los Balcanes y en los territorios habitados por eslavos. La alianza con Alemania también le proporcionaba un apoyo militar importante en caso de conflictos con otras potencias europeas, como Italia o Rusia. En 1882, Italia se unió a la doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría, consolidando aún más el bloque de poder en Europa Central y fortaleciendo la posición de estas potencias en el continente. La adhesión de Italia a la alianza fue el resultado de una serie de consideraciones políticas y estratégicas. Por un lado, Italia buscaba proteger sus intereses territoriales y expandir su influencia en la región de los Balcanes y el Mediterráneo Oriental, donde había conflictos con el Imperio Otomano y competía con potencias como Francia y el Reino Unido. Además, la alianza con Alemania y Austria-Hungría proporcionaba a Italia una garantía de seguridad contra posibles amenazas externas, especialmente de Francia, su tradicional rival en la región. La alianza también le ofrecía a Italia una oportunidad para ganar apoyo diplomático y militar en caso de futuros conflictos. Para Alemania y Austria-Hungría, la adhesión de Italia a la doble alianza representaba una ampliación significativa de su influencia en Europa y fortalecía su posición frente a otras potencias. La presencia de Italia en la alianza también contribuyó a disuadir a potenciales adversarios y a equilibrar las rivalidades regionales en el sur de Europa. Sin embargo, la inclusión de Italia en la doble alianza no resolvió todas las tensiones en la región, ya que persistían conflictos territoriales y rivalidades políticas entre las potencias europeas. En 1887, Rusia y Alemania firmaron el Tratado de Reaseguro, un acuerdo diplomático que tenía como objetivo garantizar la neutralidad de ambas potencias en caso de que una de ellas fuera atacada por una tercera potencia europea. El Tratado de Reaseguro surgió como resultado de los intereses estratégicos de Rusia y Alemania en mantener la estabilidad en Europa y proteger sus respectivas esferas de influencia. Para Rusia, el tratado proporcionaba una garantía de seguridad en el frente occidental, donde enfrentaba tensiones con potencias como Francia y el Reino Unido. Por su parte, Alemania buscaba asegurar su flanco oriental y evitar una confrontación con Rusia, mientras concentraba sus esfuerzos en consolidar su posición en Europa Central. El tratado estipulaba que, en caso de que Rusia o Alemania fueran atacadas por otra potencia europea, la parte no atacada mantendría una posición neutral, evitando así una escalada del conflicto. Sin embargo, el Tratado de Reaseguro tenía una cláusula secreta que estipulaba que esta neutralidad solo se aplicaría si la otra parte no iniciaba el conflicto por su propia voluntad. Aunque el Tratado de Reaseguro ofrecía una aparente estabilidad en las relaciones entre Rusia y Alemania, también reflejaba la complejidad de las alianzas y rivalidades en Europa en ese momento. Cuando Guillermo I, el primer emperador de Alemania, murió en marzo de 1888 a la edad de 90 años, su hijo Federico III ascendió al trono como emperador de Alemania. Sin embargo, el reinado de Federico fue extremadamente breve, ya que murió tan solo 99 días después, el 15 de junio de 1888, debido a complicaciones relacionadas con un cáncer de laringe. Luego de la muerte de Federico III, su hijo Guillermo II se convirtió en el nuevo emperador de Alemania. En 1890, el emperador alemán Guillermo II destituyó al canciller Otto von Bismarck, quien había sido el arquitecto principal de la política exterior de Alemania durante décadas. La destitución de Bismarck marcó un cambio significativo en la dirección de la política exterior alemana y contribuyó a la intensificación de las tensiones en Europa. Bismarck había sido el responsable de la formación de alianzas y tratados que mantenían el equilibrio de poder en Europa, como la doble alianza con Austria-Hungría y el Tratado de Reaseguro con Rusia. Su enfoque principal era preservar la seguridad de Alemania
y evitar conflictos innecesarios en el continente. Sin embargo, Guillermo II tenía una visión diferente de la política exterior y buscaba afirmar la posición de Alemania como una potencia mundial. Bajo su liderazgo, Alemania adoptó una política exterior más agresiva y expansionista que incluía la construcción de una poderosa flota naval y una mayor intervención en los asuntos internacionales. Guillermo II deseaba que Alemania se convirtiera en una potencia mundial y buscaba expandir su influencia en el escenario internacional, lo que llevó a un cambio en las prioridades y estrategias de la política exterior alemana. Esta nueva orientación política aumentó las tensiones con otras potencias europeas, especialmente con el Reino Unido, que veía la expansión naval alemana como una amenaza para su dominio en los mares. En 1894, Francia y Rusia formalizaron una alianza militar conocida como la Entente Cordiale. Este acuerdo tenía como objetivo contrarrestar las crecientes ambiciones de Alemania y fortalecer la posición de ambos países en el escenario internacional. El acuerdo surgió como resultado de intereses compartidos entre Francia y Rusia. Francia buscaba recuperar su posición en Europa después de su derrota en la Guerra Franco-Prusiana y la pérdida de Alsacia y Lorena ante Alemania en 1871. Por su parte, Rusia veía en Francia un aliado potencial contra las ambiciones expansionistas de Alemania en Europa Oriental y los Balcanes. En 1904, el Reino Unido y Francia firmaron otro tratado que también lo llamaron la Entente Cordiale, un acuerdo que puso fin a décadas de rivalidades coloniales y sentó las bases para una alianza militar informal entre ambas naciones. Esta alianza fue el resultado de una serie de negociaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Francia, que buscaban resolver disputas coloniales en África y Asia. Ambas potencias acordaron reconocer sus respectivas esferas de influencia y resolver pacíficamente sus diferencias territoriales. La formación de la alianza marcó un cambio significativo en las relaciones entre el Reino Unido y Francia, que habían sido históricamente rivales en Europa y en sus respectivos imperios coloniales. La alianza entre estas dos potencias europeas fue vista como un contrapeso al creciente poder de Alemania y su expansión naval. En 1907, el Reino Unido, Francia y Rusia formalizaron su alianza en un acuerdo conocido como la Triple Entente. Esta alianza, aunque no fue un tratado formal, estableció una colaboración más estrecha entre estas potencias europeas y contrarrestó la creciente influencia de la Triple Alianza, liderada por Alemania. La formación de este tratado exacerbó las tensiones en Europa y contribuyó a la formación de dos bloques de poder opuestos: la Triple Entente, compuesta por Francia, Rusia y más tarde el Reino Unido, y la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. En 1908, Austria-Hungría aprovechó la debilidad de los otomanos para anexarse formalmente Bosnia y Herzegovina, que habían estado bajo administración otomana. Esto se hizo en violación del Tratado de Berlín de 1878, que había otorgado a Austria-Hungría el derecho de ocupación y administración, pero no el de anexión. Esta acción provocó una crisis internacional, conocida como la Crisis de Bosnia, y generó fuertes críticas, especialmente de Serbia y Rusia. Austria-Hungría contaba con el apoyo de Alemania, su aliado en la Triple Alianza, que respaldó su derecho a la anexión. Este respaldo alemán disuadió a otras potencias europeas de intervenir enérgicamente en contra de la anexión. La anexión de Bosnia y Herzegovina fue vista como un desafío directo a las ambiciones de Serbia de unificar a los eslavos del sur bajo su liderazgo. Esto intensificó las tensiones entre Serbia y Austria-Hungría, alimentando las rivalidades nacionalistas y étnicas en los Balcanes. Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo lugar la Guerra de los Balcanes entre 1912 y 1913. Este conflicto involucró a varios países de los Balcanes, incluyendo a Serbia, Montenegro, Bulgaria, Grecia y sus vecinos otomanos.
La guerra se libró principalmente por el control de los territorios en los Balcanes que aún estaban bajo dominio otomano. Los países balcánicos formaron una alianza conocida como la Liga Balcánica y lograron importantes avances territoriales a expensas del Imperio Otomano. Sin embargo, las disputas territoriales entre los aliados de la Liga Balcánica llevaron a una segunda fase del conflicto que tuvo lugar en 1913. Este conflicto terminó con la derrota de Bulgaria y una redistribución de territorios en los Balcanes. El emperador austrohúngaro, en 1914, era Franz Joseph I, quien había ascendido al trono en 1848 y gobernaba el imperio desde entonces. Franz Joseph I tuvo varios hijos. Estaba casado con la emperatriz Isabel de Baviera, comúnmente conocida como Sisi, y la que le dio varios hijos, entre ellos el heredero al trono, el archiduque Rudolf de Austria, nacido en 1858. Rudolf fue el único hijo varón de Franz Joseph I y la emperatriz. Pero trágicamente, la vida de Rudolf de Austria llegó a un abrupto y desafortunado final, el 30 de enero de 1889. En una serie de eventos conocidos como el incidente de Mayerling, Rudolf fue encontrado muerto junto a su amante, la baronesa María Wetzera, en una cabaña de caza en Mayerling, Austria. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de especulación y debate, con teorías que van desde el suicidio hasta un asesinato político. Con la muerte de Rudolf de Austria, el único hijo varón de Franz Joseph I, la línea directa de sucesión al trono fue interrumpida. El siguiente en la línea de sucesión al trono era su sobrino, el archiduque Franz Ferdinand, quien era hijo de su hermano menor, el archiduque Karl Ludwig de Austria. Franz Ferdinand, como nuevo heredero al trono, asumió una posición de gran importancia dentro del imperio. Por otro lado, Franz era el archiduque de Austria Este. Sin embargo, la sucesión de Franz Ferdinand al trono no estaba exenta de controversia. Aunque era el heredero designado, su matrimonio morganático con la condesa Sofía Chotek, quien no era de sangre real, había causado cierta tensión dentro de la familia imperial y la corte austrohúngara. A pesar de esto, Franz Ferdinand legalmente seguía siendo el heredero al trono hasta su trágica muerte. El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, la duquesa Sofía Chotek, fueron asesinados en Sarajevo, Bosnia, por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio perteneciente a la organización Mano Negra. Gavrilo Princip aprovechó la oportunidad cuando el vehículo en el que se encontraba el archiduque se desvió de su ruta planificada y se detuvo frente a él. Disparó 2 veces, alcanzando tanto a Franz Ferdinand como a Sofía Chotek. El archiduque murió poco después del ataque, mientras que su esposa falleció también debido a las heridas que sufrió en el tiroteo. El asesinato de Franz Ferdinand fue un acto de violencia política perpetrado por nacionalistas serbios que tenía como objetivo desafiar el dominio austrohúngaro en los Balcanes. Sin embargo, sus consecuencias fueron mucho mayores de lo esperado, ya que el incidente exacerbó las tensiones políticas y étnicas en Europa, especialmente entre Austria-Hungría y Serbia. El 5 de julio de 1914, apenas una semana después del asesinato del archiduque Franz Ferdinand, el gobierno alemán brindó un cheque en blanco a Austria-Hungría en apoyo de cualquier acción que el Imperio Austrohúngaro decidiera tomar contra Serbia, como represalia por el asesinato. Este gesto por parte de Alemania fue una clara señal de apoyo y solidaridad hacia Austria-Hungría en un momento de creciente tensión en Europa. Alemania estaba dispuesta a respaldar a su aliado austrohúngaro y estaba preparada para enfrentarse a cualquier potencia que intentara intervenir en el conflicto. El gobierno austrohúngaro culpó a Serbia por el asesinato y presentó una serie de demandas extremadamente duras a Serbia en el llamado Ultimátum de Julio. El 23 de julio de 1914,
el gobierno austrohúngaro presentó un ultimátum a Serbia en respuesta al asesinato del archiduque Franz Ferdinand y su esposa en Sarajevo el mes anterior. El ultimátum exigía una serie de medidas drásticas por parte de Serbia, incluida la participación de funcionarios austrohúngaros en la investigación del asesinato dentro del territorio serbio. Austria-Hungría esperaba que Serbia rechazara las demandas, lo que le daría un pretexto para una acción militar contra Serbia y posiblemente para una guerra a gran escala en los Balcanes. A pesar de la gravedad de las demandas, Serbia respondió de manera relativamente conciliadora, aceptando la mayoría de las condiciones del ultimátum. Sin embargo, el gobierno austrohúngaro consideró que la respuesta de Serbia era insuficiente y procedió a declarar la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia provocó una rápida movilización de fuerzas en toda Europa, ya que las potencias comenzaron a prepararse para el inevitable conflicto. Rusia, que tenía un acuerdo de apoyo con Serbia, comenzó a movilizar sus tropas en defensa de su aliado, lo que generó una respuesta en cadena de Alemania, que era aliada de Austria-Hungría. El 29 de julio de 1914, un día después de la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, Rusia inició la movilización parcial de sus fuerzas armadas en apoyo a su aliado serbio. Esta movilización fue una respuesta directa a la escalada de tensiones en Europa y al inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia. Rusia consideraba su apoyo a Serbia como parte de su política de paneslavismo, que buscaba proteger y promover los intereses de los pueblos eslavos en los Balcanes y en Europa Oriental. Además, Rusia tenía una alianza militar con Serbia, establecida para contrarrestar la influencia austrohúngara en la región. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. El gobierno alemán había estado preparado para una posible confrontación con Rusia, ya que había firmado una serie de alianzas y acuerdos militares con Austria-Hungría y otros estados vecinos. Alemania veía a Rusia como una amenaza para su seguridad y temía que un avance ruso en Europa Oriental pudiera poner en peligro sus intereses en la región. La declaración de guerra de Alemania a Rusia provocó una rápida movilización de fuerzas en toda Europa, ya que las potencias comenzaron a tomar medidas militares en respuesta a las hostilidades en el continente. Además, Alemania también declaró la guerra a Francia el mismo día, en virtud de sus alianzas con Rusia y la Entente Cordiale. Estas declaraciones de guerra marcaron el comienzo de un conflicto a gran escala en Europa, ya que las principales potencias del continente se enfrentaron en una guerra que pronto se extendería por todo el mundo. La Primera Guerra Mundial había comenzado oficialmente, desatando una ola de destrucción y sufrimiento que cambiaría el curso de la historia mundial. El plan de Schlieffen se basaba en la idea de realizar un ataque relámpago a través de Bélgica y los Países Bajos para rodear las defensas francesas en la frontera con Alemania y avanzar rápidamente hacia París. Se esperaba que esta maniobra sorpresa neutralizara rápidamente a Francia antes de que las fuerzas rusas pudieran movilizarse completamente en el frente oriental. La ofensiva de Schlieffen comenzó el 4 de agosto de 1914, cuando las tropas alemanas invadieron Bélgica en violación de la neutralidad belga. La resistencia belga, aunque valiente, no pudo detener el avance alemán. El gobierno británico había estado observando de cerca los eventos que se desarrollaban en el continente y había mantenido discusiones diplomáticas con Alemania y otros países europeos en un intento de evitar un conflicto a gran escala. Sin embargo, la invasión alemana de Bélgica, que fue vista como una agresión injustificada contra un Estado neutral, llevó al Reino Unido a romper relaciones con Alemania y declararle la guerra. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban hacia Francia, se encontraron con una resistencia más fuerte de lo esperado por parte del ejército francés y las fuerzas aliadas. Sin embargo, lograron avances significativos y llegaron a estar a solo unos kilómetros de París antes de ser detenidos en la primera batalla del Marne en septiembre de 1914.
Aunque la ofensiva de Schlieffen no logró alcanzar todos sus objetivos, marcó el inicio de una guerra de trincheras en el frente occidental que se prolongaría durante años. La Primera Guerra Mundial había entrado en una nueva fase, caracterizada por la guerra de desgaste y el estancamiento en los frentes occidental y oriental. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder en un golpe de Estado conocido como la Revolución de Octubre. Bajo el liderazgo de Lenin, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, que puso fin a su participación en la Primera Guerra Mundial. Este tratado significó la pérdida de grandes territorios por parte de Rusia, pero permitió al nuevo gobierno bolchevique centrarse en consolidar su poder y llevar a cabo sus planes revolucionarios en el país. Así, la Primera Guerra Mundial, que se extendió desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, marcó un periodo de devastación sin precedentes en la historia moderna, con el estruendo de los cañones aún resonando en los campos de batalla y el eco de los sacrificios de una generación resonando en los corazones de aquellos que sobrevivieron. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin el 11 de noviembre de 1918. Después de 4 años de conflicto brutal, de millones de vidas perdidas y de devastación inimaginable, la paz finalmente descendió sobre Europa. Las campanas de la victoria repicaron en las ciudades, mientras que los soldados regresaron a casa, marcados por las cicatrices físicas y emocionales de la guerra. La firma del armisticio de Compiègne marcó el fin de las hostilidades en el frente occidental, mientras que los líderes mundiales se reunían en la Conferencia de Paz de París para dar forma al futuro de un mundo que había sido transformado irrevocablemente por el conflicto. Se estima que entre 8 y 10 millones de soldados murieron durante la guerra. Además, se calcula que alrededor de 7 millones de civiles perdieron la vida como resultado directo del conflicto. Estas cifras incluyen las bajas de todas las naciones participantes en la guerra. Entre 21 y 23 millones de soldados resultaron heridos. Muchos de estos heridos sufrieron lesiones graves y discapacidades permanentes que afectaron sus vidas de manera significativa. Alrededor de 5 millones de niños perdieron a uno o ambos padres durante el conflicto, lo que dejó a muchas familias devastadas y en situaciones precarias. Debido a la naturaleza caótica y destructiva de la guerra, se desconoce el número exacto de desaparecidos. Se estima que decenas de miles de soldados desaparecieron en acción, y muchos de ellos nunca fueron encontrados ni identificados. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares como resultado del conflicto. Se estima que entre 5 y 10 millones de personas fueron desplazadas internamente dentro de los territorios afectados por la guerra, huyendo de los combates, la violencia y la destrucción. Además, millones de civiles se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en países vecinos o en territorios más seguros. El desplazamiento durante la Primera Guerra Mundial afectó principalmente a poblaciones civiles, pero también incluyó a soldados, prisioneros de guerra y refugiados políticos. Las personas desplazadas enfrentaron condiciones extremadamente difíciles, incluida la falta de vivienda, alimentos y atención médica adecuada. Estos desplazamientos tuvieron un impacto duradero en las sociedades y comunidades afectadas, y muchos de los desplazados enfrentaron dificultades para reconstruir sus vidas después del fin de la guerra. Pero mientras las naciones celebraban el fin de la guerra, también enfrentaban los desafíos de la reconstrucción y la reconciliación. Las economías devastadas debían ser reconstruidas, las heridas del conflicto debían ser sanadas y las lecciones de la guerra debían ser aprendidas para evitar que la tragedia se repitiera en el futuro. En los años siguientes, los monumentos se erigieron en memoria de los caídos. Los tratados se firmaron en un esfuerzo por mantener la paz y los ideales de cooperación internacional se promovieron en un intento por evitar futuros conflictos. A medida que las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar, el mundo se embarcó en un nuevo capítulo de su historia
con la esperanza de construir un futuro más pacífico y próspero para las generaciones venideras. A medida que miramos hacia atrás en aquellos oscuros días de guerra y recordamos a los que dieron sus vidas en nombre de la libertad y la justicia, también miramos hacia adelante con la esperanza de un mundo donde la paz prevalezca sobre la guerra y la cooperación sobre el conflicto. Con el paso del tiempo, la Primera Guerra Mundial se ha convertido en un punto de referencia crucial en la historia moderna, pero aún hay preguntas sin resolver que continúan intrigando a historiadores y a la humanidad en general. A medida que las generaciones futuras examinan los registros y las narrativas de este conflicto épico, surgen cuestionamientos que desafían nuestro entendimiento y nos instan a reflexionar sobre las complejidades de la guerra y sus consecuencias. ¿Podría haberse evitado la guerra si las potencias europeas hubieran buscado una resolución pacífica de sus diferencias? ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de las decisiones tomadas por los líderes políticos y militares en ambos lados del conflicto? ¿Qué papel desempeñaron los avances tecnológicos y las tácticas militares en la escalada y la duración de la guerra? Además, la Primera Guerra Mundial plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la sociedad en su conjunto. ¿Cómo fue posible que una guerra de tal magnitud y destrucción pudiera surgir en un mundo que se consideraba tan avanzado y civilizado? ¿Qué lecciones podemos aprender de las atrocidades y el sufrimiento de aquellos que vivieron y murieron en el campo de batalla? A medida que continuamos explorando los misterios y las complejidades de la Primera Guerra Mundial, nos enfrentamos a una realidad incómoda pero esencial: que el pasado sigue vivo en el presente y que las lecciones de la historia son más relevantes que nunca en un mundo que sigue lidiando con conflictos y desafíos similares. Solo al enfrentarnos a estas preguntas sin resolver y al buscar respuestas con humildad y determinación, podemos honrar verdaderamente el legado de aquellos que sacrificaron tanto en nombre de la paz y la justicia. ¿Y tú qué opinas? Si te ha gustado este contenido y quieres ver más videos como este, apóyanos con un me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido y deja tus comentarios para saber qué opinas. Muchas gracias y hasta la próxima.